Hola, ¿cómo están? Nos reencontramos, gracias por elegirnos. Instalamos mesa de periodistas. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas para traer los temas de ABC Color, edición impresa aquí en Mesa de Periodistas por ABC TV. Nos acompaña esta noche nuestro compañero Iván Leguizamón. Hola, Iván. ¿Qué tal, Javier? Hola, Gladys. Ya me adelanté a tu presentación. Recién nos estaba pelando lo que cenó antes de venir a Mesa de Periodistas, ¿verdad, Gladys? Claro, y nosotros mientras tanto, con envidia sana. Sandwichitos de verdura nos tocó esta noche. Qué bárbaro. En fin, Iván Leguizamón, ¿cómo es esto de la reaparición de la agrupación campesina armada? Y son delincuentes comunes incorregibles que formaron parte del grupo criminal EPP, fueron expulsados. Pasaron a lo que ahora es el EML, fueron expulsados. Y ahora refundaron la agrupación campesina armada ACA, que había sido exterminada entre 2014 y 2015 por quien, coincidentemente, una figura que está en el tapete últimamente, el general Ramón Benítez. Bien, ahí está. Todos los detalles en minutos aquí en Mesa de Periodistas. ¿Y qué va a pasar con el tema de combustibles? Parece que los transportistas pueden más con Petropar, con el gobierno. Bueno, la cuestión es que hay un enfrentamiento nuevamente. No hablamos de los transportistas solamente, Javier y audiencia, también los emblemas privados. Es decir, ahora hay una presión de ambos lados. Petropar está embretada y tiene que definir si sube, si mantiene o directamente cede a esto de que haya un reajuste de precios automáticos. Por lo pronto, el consumidor tiene que saber que va a seguir el precio, al menos en Petropar y al menos también en los otros emblemas, menos Puma. Todos los detalles en minutos aquí en Mesa de Periodistas, pero esto también pasó en Paraguay. Gremios de médicos repudiaron las declaraciones de representantes de la Unión Industrial del Paraguay. Gustavo Volpe, titular de la UIP, manifestó que la jubilación de médicos, recientemente sancionada en el Congreso, sería como una canilla abierta, lo que generó la reacción adversa de los trabajadores de blanco. Arrojando huevos, agua y papel higiénico, recibieron los miembros de la Comisión Escrache a Enrique Baqueta. La expresión de repudio se dio al momento en que el titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se retiraba del local. Los ciudadanos manifiestan su descontento con que Baqueta siga al frente del GEM debido a su falta de ética, según denuncian. La huella de un calzado fue una de las evidencias claves halladas en el vehículo de Javier Brizueña. De esta forma, se comprobaría que el cuerpo de la víctima, Gloria Gamarra, se encontraba en el auto que el presunto autor abandonó en una estación de servicio de Asunción. Según sospecha la Fiscalía, la víctima pudo haber fallecido en el mismo vehículo, hallado en la víspera por los investigadores. ¿Quién nos trae calor en esta noche? Vean ustedes con respecto a lo que ocurrió en Ciudad del Este. Viste que ellos son los... Ahí están. Este calor es terrible. Miren quiénes son los mariscales de la derrota en el periodo pasado. Nicanor, HC y ahora va Marito. Bueno, pero vean ustedes los cuadros que van a subir ahora. Malo hay que preparar, Javier. Jacoapa Maroba. Marito y Cuape, otro pe o más lento y con más. Velázquez. Hugo Velázquez. Sí. Van a ser reemplazados. Lo que Caló considera es que la derrota en Ciudad del Este es el reflejo de, evidentemente, de un efecto dominó, posiblemente en otras ciudades, cuando tengamos que ir a las internas después de elecciones. A ver, el año que viene, en julio, se hacen las internas partidarias y en noviembre del año que viene ya elegimos a nuevos intendentes a nivel país. La ciudadanía esteña considera que Mario Abdo Benítez no leyó el mensaje que se tuvo con respecto a la destitución del clan Zacarías, justamente los mariscales de la derrota, ahí los vemos a HC, por ejemplo. Entonces, este acercamiento del presidente con el expresidente, o al expresidente, hizo que la gente no vote al candidato de Marito. Exacto. Lo que dijo Hugo Velázquez también no deja de ser interesante, che. ¿Cuál? Y lo del tema Cucho. Que por más que suene descabellado, mira que Cucho es muy querido, era muy querido, bueno, por el famoso tipo ¿Quintana Robin o Cucho? Y bueno, y son de la misma línea. Dijo que
gente afectada por los operativos votó en contra, dice. Y no es descabellado eso. Pero es demasiado fácil, pues, buscar No, claro, ya justificativos. sé, pero algún porcentaje de los seguidores de Cucho y compañía habrá efectivamente votado en contra de Marito Molesto, porque hasta ayer se daban manifestaciones, por ejemplo, en reclamo de la libertad de Cucho Cabaña. Hasta ayer. O sea, Ulises Quintana y por ende Cucho Cabaña tienen un caudal electoral importante allá. Eso no se puede desmerecer De tampoco. hecho, Cucho es el financiero. Y por eso, amos a Pope. Vamos a Pope. Así Bueno, es. iba ahí la Cuadro, dice Ratita. Tal cual, van a ser reemplazados, ya son reemplazados. Bueno, y a propósito de Ciudad del Este, ya fue proclamado Miguel Prieto como el ganador de estas elecciones pasadas de este domingo en Ciudad del Este, y que a propósito, ABCTV estuvo con todos los detalles en vivo con nuestra compañera, Mariana Ladaga. Tenemos las imágenes, por favor, Rodrigo, Pedro, para que ¿qué? Ya en segundito, sí, por supuesto. Miguel Prieto, ¿saben qué va a hacer? Va a cambiar a los 27 directores. Espera que apenas asuma la administración, los 27 directores le presenten carta de renuncia. Son cargos de confianza. Es natural y obviamente vos no te vas a jugar. Claro. Que te cuente Camilo cómo le fue por haber mantenido a los directores del periodo anterior. Imagínate, te cocinan lo que sea. Exacto. Ahí vemos a Miguel Prieto, llegaba para el acto de proclamación Jovencito, ¿eh? y 30 años tiene. 30 años, casado, soltero. No tengo idea. Soltero es. Soltero. Abrieron toda una campaña mediática para hablar de su sexualidad. Ese me parece el recurso. Pero tiene algo que ver eso. No sé, a mí no. A lo mejor porque pertenezco a otra generación. Con tal de que administre bien la municipalidad, yo creo que no En tiene realidad, relevancia. eso es lo que tenemos que mirar. Claro. Pero le salió mal la jugada, si esa era la estrategia, por lo menos en los comentarios en las redes sociales, justamente la reacción de la gente era, ¿y eso qué tiene que ver? Sí, nada que ver, cada Lo que uno. mira, primero hubo 10.000, poco más de 10.000 nuevos inscriptos en el padrón. ¿Por qué? Porque está pues la inscripción automática. O sea, Los que cumplen 18. unos 10.000, 18 añeros Mitad ingresaron. Usupa, mitad Cuñapa. Y esa es otra generación que ve totalmente de otro modo. Mientras los adultos se van debatiendo en que la ideología de género, que la familia, que mil historias, los chicos de hoy, gente, están en otras. Les aviso nomás por si no sepan. Conversen de vez en cuando con sus hijos y nietos y van a entender la realidad. Claro, y aparte acá estamos hablando de cuestiones profesionales que no tienen absolutamente nada que ver con la vida personal. Igualmente, de otra forma, iban a buscarle alguna excusa, si no fuese así, digo, igualmente iban a buscarle algún aspecto que objetar. Parece que La el Mita dice que administración tiene pública. plata nuevo, ¿verdad? No es pobre. No, esa fue una particularidad de esta campaña que hizo Miguel Prieto. Los recursos eran el famoso a puro pulmón. Ajá. Aporte. O sea, donaciones Orecola y el demás. resto. ¿Eh? Orecola plata. Orecola Maimboria aporte. Hui. Orecola aporte. Ahí está con sus padres. Pero se apoyaron ¿O no son varios sus padres? partidos. No sé. No sé. No son, Yo no leí son. que tenía él un patrimonio, algo así, en bienes activos, algo así como 5.100 millones de guaraníes en una empresa en la que él figura como accionista. Ah, Por eso nomás deduzco de que no es una persona también humilde. No, sus raíces no conozco, te soy bien sincero. Pero ni si lo fuese también, ni si lo fuera. Claro, porque creo que pasa por otras... O sea, entiendo lo que querés apuntar. Si es en realidad es un profesional, es Sí, un empresario, claro. a eso. No, tengo entendido, es un universitario, Abogado. abogado. Fue presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional del Este. Exacto. Sí. Bueno, acá hay ese hijo ahí, definitivamente. Mitaí. Ya Pero por también Alfredo hay que ser bien preciso en algo, Iván, Gladys. De 204.000 habilitados, 82.000 nomás se fueron no a más. votar. Menos de la mitad. Miguel Prieto es intendente por votos de menos de la mitad de los habilitados. Que muchísimas veces ocurre. Es decir, la baja participación también muestra un poco el hartazgo de la gente. Hay que decir también que él tuvo una buena labor en su rol de presidente de la Junta, anteriormente miembro de la Junta.
Por eso es que también ya tenían referencias políticas de él allí en Ciudad del Este. Ellos son los que le derribaron al clan Zacarías. Él podría ser reelecto, Sí, puede. pero tiene que entregar otra vez antes su mandato. Sí. Le quedan, ¿cuánto? Un año y medio. 20 meses. 20 meses. Sí. ¿Y cuánto tiempo antes tiene que entregar? 3 meses, creo, ¿verdad? O 6 Después meses. de las internas. Bueno, y, o sea, un año hábil. Un año y medio, vale temporal lo que va a estar. Un año hábil tiene para tratar de destacarse y para generar ya ese colchón de votos para eventualmente volver a En las presentarse. elecciones pasadas hubo 51% de participación. Ahora tuvieron 40.21%. Bueno, es menos. Mucho menos, mucho menos. Qué suerte que un joven, un pendejo, lleve las riendas ahora de la segunda ciudad más importante del Paraguay, hay que decirlo eso. Y yo creo que en materia de recaudación es la primera. Por sobre Asunción, ¿vos decís? Podría ser, o Central es la más importante en materia de economía. En aporte impositivo, Sí. la verdad que no, para mí que no. Asunción principal, justamente de eso se trata. Porque Alto Paraná tiene grandes extensiones de tierras, producción agrícola, y el Iragro paga poco. Y por eso, a eso me refiero, Asunción es la principal. 4% nomás es la incidencia en el presupuesto, ¿verdad? Sí, no, O sea, nada. y cómo paga el agroempresario. Igual nomás después cuestionan. Es en realidad. Bueno, valía la pena hacer el recuento. ¿Por qué, gente? En ABC Color había comenzado las publicaciones más fuertes que tenían que ver con el manejo administrativo en la municipalidad de Ciudad del Este, la administración de Sandra Zacarías. En ABC Color, edición impresa, habían aparecido las primeras publicaciones con respecto a los bienes del clan Zacarías Irún Magleot. Y esto que estamos viendo hoy, ahí a Miguel Prieto saludando al equipo de jóvenes que le dio respaldo, siendo proclamado por la instancia electoral, es como al final de cuentas, es un resultado positivo para un trabajo de investigación periodística. Absolutamente. A veces no tenemos el final esperado. Muchísimas veces los casos denunciados se cocinan, la justicia al final da penas exiguas, como es el caso de lo que vimos hace poco con Víctor Bogado. Es decir, si esperamos la justicia... ¿Y cómo empezó, discúlpame, cómo empezó el caso de Víctor Bogado? También en ABC. También Claro. a partir de Díaz denuncias Verón. periodísticas. En general la prensa, no solamente a veces hablamos de la importancia de las denuncias que no siempre tienen ese eco, pero cuando hay un pequeño cambio como que hay esperanza y hay varios signos de que la situación política cambió o está cambiando en nuestro país. Desde lo que hace que los políticos voten de alguna manera un poco más cuidadosamente en el Congreso, hasta esto de lograr derrocar a un clan que casi 20 años estuvo empotrado en el mismo lugar y que acrecentó su patrimonio de una manera extraordinaria. Los Kirchner de Paraguay son ellos, o eran ellos los Zacarías. Lo importante es que esta corriente se sostenga a partir de ahora. Exacto. Porque esto puede ser el inicio de un cambio, no solamente un cambio generacional mismo en Paraguay. La clase política puede ir depurándose con este tipo de maniobras. Ese señor es su papá, es igualito. Esas son imágenes de ahora, de Sí, hoy. está en vivo esta noche, perdón, imágenes de esta noche. ¿Y viste la facha que metió el nuevo intendente? Sí, me parece fantástico. Claro. Esos trajes rigurosos. Sí, y estrictos, ¿verdad? look descontracturado, pero se llama eso, vos que entendés mucho de moda. Exacto, un poco más flexible en el vestuario. No, les decía, ¿saben qué pasó en Ciudad del Este? Se revalorizó el voto. El voto del ciudadano tiene más valor de lo que uno se imagina y puede cambiar cuando quiere. Y puede elegir a quien quiere y puede instalar y ponerle en el poder a quien quiere y sacarle cuando quiere también. Por eso cuando Fernando Lugo gana las elecciones, ahí se revalorizó el voto, porque mucho más allá si estuviste o no a favor de Fernando Lugo, pero De el acuerdo. voto definió. Absolutamente. El ciudadano, el elector fue a las urnas y habló y cantó, ¿verdad? A partir de ahí para mí que comienza el cambio. Algún sociólogo, politólogo debe explicar, pero para mí que desde Lugo en adelante comienza. Pero tampoco se debe repetir el fenómeno Lugo otra vez. Exacto. ¿Cómo terminó? Porque, no, ¿sabes qué pasó? ¿Qué no hubiera pasado? Se interrumpió ese proceso democrático, porque
una mayoría le eligió, pero un poder político lo derribó. Claro, basado en supuestos que están dentro de la Constitución Nacional. A ver, Cartes tuvo 1000 errores por los cuales pudo haber sido enjuiciado políticamente. Claro, pero 2 veces no lo van a hacer tan en corto ¿Entendés el lapso? daño que se causa Sí. cuando terminas con un juicio político, cuando en realidad son por luchas? Pero por ¿cuál poder? fue el error de Lugo también? O sea, lo que yo quiero remarcar, el tipo ganó cierto, el tipo era la esperanza de cambio en el país. Asumió el poder a Lugo Ñembotagui de la clase política que De lo la que le acompañó. llevó. Claro. Ese es el precio. Él hoy y admite, pero ¿cuál fue la consecuencia para Lugo? él admite hoy Claro. que no debió actuar de tal manera con el PLRA, que fue cuya estructura le llevó hasta el poder, ¿verdad? Pero bueno, lo que digo nomás es que el valor del voto. Estamos haciendo paralelismo, claro. Sí. Y ojalá que eso tampoco se Y la repita. clase política tiene que tener miedo, porque así como le llevan a Miguel Prieto, que surgió de la expresión del liderazgo joven, es un líder emergente, lo van a poner. O sea que tienen miedo. Hay resistencia, pero tienen miedo. Tienen miedo a la gente, le da pavor al político, los escraches. Y esto de fuente de ahí adentro del Congreso. Tiemblan cuando hay un grupo de personas esperándole afuera con huevos y papel higiénico. Tiemblan de la posibilidad de que su familia pueda ser sometida a ese tipo de escrache. Y es lo único que tenemos finalmente los ciudadanos, ya que la justicia no funciona como debería. Guilla Domanici nos estaba preguntando a Enrique y a mí durante el noticiero, ¿qué piensan ustedes? Si Víctor Bogado va a perder o no la investidura. Tendría que. No, ¿ustedes qué piensan? ¿Va a perder o no? Va a perder. ¿Vos qué pensás? Tratan de enfriar las cosas, pero Y va a perder. si se amoldan a la corriente, los senadores tendrían que. No me quiero arriesgar. Pero están ocupados en otra. Y Lo que por pasa eso es que mismo, por eso le mismo deben te digo. mucho a Víctor Bogado todos. Pero sí cayó Oscar González Daer por menos en el sentido de que no hubo una condena como en este caso. ¿Por qué no podría caer Víctor Bogado? Pero la inversa también, Gladys. González Dara está preso, Víctor Bogado está libre. O sea, Qué loco, ¿verdad? a él se le echó del Congreso por mucho menos, pero él está preso. Y a este otro ya se le condenó incluso, pero sigue. ¿Quién diría? Víctor Bogado está libre, condenado, Sí. pero González Daer con preventiva y preso. Así es. Y sí, porque los tipos penales son diferentes, ¿verdad? Exacto. Bueno, gente, ahí estaba, sí, ya valía la pena hacer este recuento. Bueno, estamos con nuestro compañero Aldo Rojas. Está Aldo, ¿verdad? Desde Concepción, la capital del primer departamento, Concepción también. Hola Aldo Rojas, ¿cómo estás? Bien, Javier, saludo para Iván, para Gladys y también para toda la teleaudiencia. El placer de estar en contacto con todos ustedes aquí desde la capital del primer departamento y específicamente hoy al filo del mediodía en la zona de Arroyito se empezaba a dar a conocer un nuevo video de un grupo armado. Esta vez podríamos decir como una refundación de la agrupación campesina armada que se empezó a hacer conocer a partir de la fecha, teniendo en cuenta de que empezó a viralizarse en grupos de WhatsApp un nuevo video en donde aparecen 3 personas, aparentemente una de ellas sería mujer, y en donde se atribuyen por sobre todas las cosas un ataque ocurrido el pasado 21 de abril en la estancia Oro Verde, también en el distrito de Arroyito, Javier. Cómo son las cosas, ¿verdad? Nos reúne un poco. Sí. Cuántas veces compartimos cobertura los 3 en la zona norte del país, pero este grupo autodenominado también agrupación campesina armada, ya prácticamente declarada extinta, porque fueron abatidos todos sus miembros, Iván. 15 en total. 15 eran. Sí, 15 abatidos. 15 abatidos. Sí, y una docena de condenados. ¿Por qué seguramente estos hermanos terminan sumándose a la agrupación campesina armada? El caso de Leticia entendemos, Aldo, es la hermana de Lojara Larrea, pero los otros hermanos... Y aparentemente los hermanos Bernal Maíz son los otros integrantes de este grupo, de acuerdo a fuentes investigativas. Se trata de Antonio Bernal Maíz y también de Feliciano, hermanos de Bernardo Bernal Maíz alias Coco,
quien fue abatido por la FTC el 2 de abril del año 2014 cuando secuestraron a Arlan Fick en la zona de Paso Tuyá, aquí también en el departamento de Concepción. Y los datos que nosotros manejamos es que tanto Antonio como Feliciano estuvieron en principio en el grupo armado EPP. Hay que recordar que Antonio Bernal Maíz formó parte de aquella cantidad, creo que eran 12 o 14 personas, mejor dicho, que habían sido detenidas y posteriormente habían guardado reclusión en Tacumbú, en el caso Luis Alberto Listron, y que posteriormente el juez Gustavo Bonsi los había liberado, pero se revió nuevamente esa decisión judicial y se había decretado nuevamente la orden de detención de Antonio Bernal Maíz, y ya después él aparecía en varios videos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, y también su hermano Feliciano habría estado en este grupo. Ambos abandonaron esta facción y se habrían alistado, digo bien, al ejército del Mariscal López, que lidera Alejandro Ramos Morel. Pero en uno de los escritos, uno de los cuadernos que se encontró en un campamento del EML, del ejército del Mariscal López, que lidera Ramos Morel y que secuestró a Félix Urbieta el 12 de octubre del año 2016, se había encontrado precisamente que estas dos personas, estas tres personas, estamos hablando de Antonio, de Feliciano Bernal Maíz y de Leticia Jara Larrea, habían abandonado también el EML y aparentemente, y ahora ya se da por hecho, nuevamente refundan la agrupación campesina armada. Es decir, si el EML tuvo su reivindicación criminal como secuestrar a Urbieta, lo mínimo que podemos suponer es que con la reaparición de la ACA eventualmente vayan a tener que hacer una reivindicación porque necesitan recaudar fondos, dinero para sostenerse en la zona norte, Aldo. Y de hecho que también en uno de los escritos que en la agenda, en este cuaderno diario del EML, ellos habían escrito, y se supone que es Alejandro Ramos Morel quien escribió esto, hablaba justamente de un cobro de un impuesto revolucionario, como comúnmente lo llaman estos grupos armados, al ganadero Rogelio Carrillo, de la estancia Acapitigó, aquí también en el distrito de Arroyito. Y los medios de comunicación, al menos nosotros, de acuerdo a los datos que manejamos en ese entonces, habríamos tratado de alguna manera de atribuir ese hecho. Son 120 millones de guaraníes aproximadamente que se llevaron en aquella ocasión. Habíamos atribuido ese ataque y esa extorsión, mejor dicho, y posteriormente quemaron el retiro de la estancia Capitigó. Habíamos atribuido al EML ese ataque, pero en el cuaderno que se encontró se mencionaba que eran estas personas que habían dejado precisamente el grupo liderado por Ramos Morel, y ya en ese entonces, ya desde el año pasado, estas personas vienen recaudando en haciendas del departamento de Concepción, que muchas veces tampoco son denunciados, y la última aparición fue la del 21 de abril, y en donde ellos no mencionaron que eran del EPP ni tampoco del EML, pero sí hoy ya exhibiendo las armas y atribuyéndose este ataque a Oro Verde, podríamos decir, reitero esto, refundar la agrupación campesina armada. Y hay que decir, Leticia Jara Larrea es hermana de los fundadores de la ACA. Estamos hablando de Albino Ramón Jara Larrea, uno de los abatidos también en esa, y de Alfredo Jara Larrea, también abatidos también en diferentes operativos. Recuérdame un poco, Iván, ¿esas imágenes corresponden a? Esas imágenes corresponden a un video grabado en el monte exhibiendo uno de los cobros que retiraron de un estanciero extorsionado en Arroyito. El impuesto revolucionario. El impuesto revolucionario. De hecho, cuando uno de los líderes, así como decía Aldo, Albino Jara Larrea, fue muerto el 6 de enero del año 2015. Él estaba con su novia, Liz Rocío Moraes, una pedrojuanina de 18 años. Cuando ellos cayeron abatidos en el monte, en la colonia Tacuara de Arroyito, en su poder tenían más de 120 millones en efectivo, que acababan de cobrar. Y también se encontraron estos videos que demostraban que ellos efectivamente cobraban impuestos revolucionarios, entre comillas. Hay un video anterior que estamos viendo de una arenga. ¿Puedo pedir una aclaración, sí. Aldo?
e Iván. A ver, ¿Este grupo cobraba realmente un impuesto revolucionario o es que le quitaba plata porque son unos criminales comunes a los no, y viene a ganaderos? ser exactamente lo mismo, Javier. No viene a ser lo Pero, mismo. a ver, entonces le vas a dar con legalidad a un impuesto revolucionario. Entre comillas, obviamente estamos diciendo eso. No, a ver, el sentido del impuesto revolucionario Ajá. pues es una cosa y quitarte plata porque te extorsiona es otra. Y claro, pero ese cobro del ñembo impuesto revolucionario tiene su base en extorsión. O sea, ellos nomás lo de la ACA Claro, le dicen impuesto revolucionario. Sí, yo sé, Ajá. el impuesto a la guerrilla, Claro, un impuesto que inclusive en Colombia se claro. estableció. Sí, y este nombre de impuesto revolucionario viene desde la época de la guerrilla cubana. Hay que recordar eso también, que prácticamente ellos también, adoptaron a ese propósito, mismo nombre para extorsionar. Las FARC le llamaban directamente el impuesto a la guerrilla, por ejemplo. Sí. A ver, ¿Qué no es más que una simple les extorsión? quiero marcar el siguiente punto. La ACA siempre se mostró como unos delincuentes comunes y corrientes y macachafas. Después te explico el origen de la ACA. No, lo que quiero decir nomás, me da la impresión que la ACA, por lo menos la anterior, vamos a ver si esto reivindican el sentido original o si es la misma línea. Era como que se dedicaban a esto porque era fácil vivir de ese modo. Sí. Si vos mirás, por ejemplo, la convicción que tiene el ejército del pueblo paraguayo es otra, es otro. A esa diferencia quiero llegar. No podrán ser, los del EPP tal vez podrán ser un poco más, refinados en sus terminologías, Más en su disciplinados. discurso, más Tienen otras disciplinados. reglas. Pero viejo, hacen exactamente lo mismo, delinquen. O sea, cometen delitos comunes. Sí, yo sé, Iván, lo que te estoy diciendo es, lo que quiero marcarte es que me da la impresión que estos tipos en realidad porque quieren vivir de esto. Claro, y son mitad y pues, o sea, Ahí indisciplinados está, total, ¿entendés? claro. El EPP tiene otras visiones, a eso me refiero. La ACA original, voy a tratar de sintetizar en... Pero Sí. sí, No, adelante, Aldo. Sí, Iván, Gladys y también Javier y la teleaudiencia. Hay que recordar también que estos, vamos a decir, nuevos integrantes de la ACA tienen más experiencia en este tema de los grupos armados que los hermanos Jara Larrea. Estamos hablando de Albino y de Alfredo. Lo que sí tienen un punto en común, aparentemente, es que por indisciplina, tanto los Jara Larrea y los Bernal Maíz ahora también habían sido echados, entre comillas, del EPP, justamente por ser indisciplinados, y eso es lo que remarcaba también Javier en algún momento de su intervención. Unos cachapaces son, que les gusta vivir de este modo y terminan extorsionando. Los otros me da la impresión que utilizan la Incluso plata para también- financiar su ideología. Claro, incluso también hay que recordar que en el escrito encontrado por la FTC y que pertenece al EML, señalaba precisamente que uno de los Bernal Maíz era pareja ¿A qué? de la hija de Alejandro Ramos, que también está en el EML. Incluso tuvieron un hijo y uno de los Bernal Maíz prácticamente abandonó a su familia, y esto produjo el enojo de Ramos Morel. Ahí ya te contó todito, Aldo, ¿viste? Por eso terminamos creando este grupo o por lo menos reutilizando el nombre de este grupo. Sí, y aparte que una de las Jara Larrea también está en esta agrupación, y ella también en algún momento formó parte de la ACA y también del EPP. Supuestamente también ella es una de las parejas de uno de los Bernal Maíz, y por eso justamente los tres salieron del EML en los últimos meses. Bueno, Aldo, ahí está. Vamos a estar atentos seguramente. Como decíamos, van a tener otras reivindicaciones y hay que estar atentos, hay que redoblar esto. ¿Qué me decías, Iván? No, te quería explicar nomás el origen de la ACA, para que Sí. se entienda, ya que vimos varios nombres que tal mucha gente no asocia. El grupo original es el EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, que lo integraron en su momento tres hermanos Bernal Maíz. Bernardo Bernal Maíz, Antonio Bernal Maíz y Feliciano Bernal Maíz. Bernardo Bernal Maíz es Coco, el que fue abatido muerto el 2 de abril del año 2014 cuando secuestraron a Arlan Ficbren en Paso Tuyá. Antonio Bernal Maíz, ahí que vemos en pantalla, sería la izquierda del monitor,
Él ya estuvo preso durante casi 2 años en Tacumbú. Él formó parte del grupo de los 14 que fueron liberados por el entonces juez Gustavo Bonsi. Porque no encontró No había elementos pruebas. que puedan ser juzgadas. Los 14 fueron sobreseídos inicialmente, después de esa medida se revocó. ¿Qué hizo este Antonio? Directamente ya se fue al monte. Para historiar un poco, a mediados del año 2013, el EPP tenía en sus filas a los Bernal Maíz, a los hermanos Jara Larrea, Alfredo y Albino, que eran mitaí, pendejitos en aquel entonces. Ellos se destacaban, pero por su indisciplina. ¿Qué es lo que se encontró en uno de los cuadernos, por ejemplo? Un dato relevante, que ellos eran asignados por Osvaldo Villalba y compañía para hacer la imaginaria, le dicen ellos, la guardia de noche en el campamento. Centinela. ¿Y qué hacían? Llevaban mujeres al campamento, o si no, se quedaban fumando toda la noche o se emborrachaban con caña. Entonces la cúpula del EPP les echó al grupo, fuera de acá, largo. ¿Qué hicieron ellos? Abrieron su propia banda, lo que en ese entonces se llamaba el segundo cuerpo del EPP. Lo mismo, indisciplina, en el monte, eran fácilmente detectables. Oye, pilla el catante, güey. El 8 de diciembre del año 2013, la Fuerza de Tarea Conjunta ejecutó el primer asalto a un campamento del segundo cuerpo ya del EPP, que yo no, era más el grupo grande. En ese asalto fallido o fatídico murieron el teniente Mario Francisco Ábalos Cañete y el sargento César Antonio Fernández Carballo, 2 militares. Entró un grupo táctico, asaltó, tenían la ubicación, ahí tenían para aniquilarle a todos. ¿Qué pasó? Uno de los militares pisó una rama seca, hizo ruido y lo del segundo cuerpo del EPP le mataron. Ellos dos. El pelado es Alfredo Jara Larrea y el otro es otro muchacho que murió. Bueno, y después, pero ahí faltan las fotos cuando brindaban con copas en ahí, slip. Sí, en el slip, ahí en el... ¿Vos te acordás de eso? Cerca, en la zona de Zapucay. Sí. Bueno, te sigo contando. En 2013 ellos fueron prácticamente casi desmantelados por la FTC. Entonces reunieron más cómplices, reclutaron a otros muchachitos, incluso menores de edad, de la zona de Arroyito. Y ahí sí fundaron lo que fue ya la ACA, o sea, un grupo totalmente autónomo del EPP. Esa banda ACA, que significa Agrupación Campesina Armada, tenía también gozada de la simpatía de algunos estancieros. Este video, por ejemplo, corresponde a una amena cena, una asadeada en una estancia. El dueño de esa estancia, ya lo vemos, es un brasiguayo, ese ya fue capturado posteriormente. Él le ofrecía cenas, ¿cómo es que se llaman esto? Agasajos, banquetes. Definí, aunque vemos en pantalla, qué significa gozada de la simpatía de los estancieros. A ver, lo hacían, de muchos de ellos también. Los estancieros, de alguna manera, sociedades con esto, estratégicas. Les sobornaban, les extorsionaban, entre comillas. Mejor estar bien con ellos. Y les recibían de este modo, por ejemplo. Fíjate, les preparaban un asado, ellos ahí compartiendo. Así como extorsionaban a muchos estancieros también, se llevaban bien relativamente con otros. Bueno, ¿y qué pasó en septiembre del año 2014? Ya preferían estar bien con los de la ACA que ser atacados. Así mismo, en septiembre, el 19 de septiembre del año 2014, y atender a qué personaje nos vamos a referir, el general Ramón Benítez, en aquel entonces coronel, que había desplazado de su cargo de comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta al general Mario Restituto González. Bueno, el entonces coronel Ramón Benítez, ahora preso por el esquema de coimas del DETAVE, había localizado el campamento de la ACA y se llevó a cabo un ataque aéreo. 3 murieron y 1 sobrevivió, pero falleció al día siguiente. 2 días después fue abatido. Fueron los 4 primeros soldados de la ACA. Durante todo ese año 2014... y fueron perseguidos. Lo que quedó en 2015 fueron siendo exterminados, de a uno. Hasta el año 2015 cuando murió el último. Y este video en particular fue el principio del fin de la ACA. ¿Por qué? Porque ahí Alfredo Jara Larrea y su hermano Albino, con Leticia Jara Larrea también, ellos van marchando hacia su campamento. Esta es una isleta en medio del... Escuchad lo que dice el audio. Ellos grabaron con sus celulares y se viralizó este video. Ellos mismos viralizaron este video. Y llega un vaqueano y dice, esa es la isleta ahí en tal parte. Y le avisa a la Fuerza de Tarea Conjunta. Fíjate, esto es en medio del río. Solo que es una isleta que funciona en medio. Comando por aire, por tierra y por mar. ¿Escucha?
Comando, tiene una misión. Matar al enemigo con táctica y Matar valor. al enemigo con táctica y valor. Así de disciplinado era eso, Mitay. ¿Y qué pasó? Este video se viralizó. Oye, pilla. Oye, pilla, la FTC asaltó este campamento y murieron todos los que están ahí. Blanca López no arma de mí. Entonces, ¿qué sucedió después? ¿Qué dijo? Blanca López Naure Armadeini. Claro, Blanca porque López, dijo, había publicado que nuestra ellos colega, estaban nuestra amiga de desarmados. Canal 9 había publicado un material de que ellos habían quedado desarmados. Copa y te digo ahí. Claro, entonces ellos cayeron en la trampa, grabaron este video y lo viralizaron, pero así relataron su posición. Entonces, como le quedó viva la hermana, una de las hermanas, Leticia Jara Larrea, ella quedó medio bollando ahí. Hasta que se abre justo en ese Comando periodo por también, aire, por coincide tierra y en por que mar. Alejandro Ramos Morel, quien era un dirigente campesino, fue expulsado del EPP. Y Alejandro Ramos creó su propia banda también, el Ejército del Mariscal López, EML. Ahí atrajo consigo a los hermanos Bernal Maíz, que estaban en el EPP, y a la sobreviviente Jara Larrea, y estos a su vez atrajeron a dos hermanos, Benicio y Luciano Argüello, que también eran combatientes de la ACA. La particularidad o el hecho en común que tienen todos es que son pobladores de Arroyito y de Curso de Hierro. O sea, son todos vecinos. Entonces, hoy yo estira para Guasúico ahí. Pero ¿qué fue lo que ocurrió hace poquito en el EML otra vez? El otro grupo. Feliciano Bernal Maíz le embarazó a la hija del jefe, a la hija de Alejandro Ramos Morel. Ñara y tú. Feliciano es el del medio. ¿Y le gustó esto a Alejandro? ¿Y qué? Va a gustar la mujer de Guasú en la tallera, ¿ves? Entonces le echó de Voz vuelta. de Guazú, como si fuera que es responsabilidad de uno. Y bueno, nomás. amigo, pero en una estructura jerárquica, entre comillas siempre, ¿verdad? Entre una banda criminal, esto es inadmisible. ¿Cómo un soldado, un subordinado tuyo le va a embarazar a tu hija? Es lo mismo que un soldado de compañía le embaraza a la hija de un general. Bueno, Claro que salvando la distancia, ¿verdad? a ver, la comparación, no sé si es que corresponde, Iván. Como siempre, también mencionamos que el grupo EPP y otros afines son parecidos a los narcos en el sentido de que también de alguna manera se financian con probablemente... Criminalidad. Sí, no, Claro. incluso marihuana o cuestiones extrañas. O están relacionados de alguna forma, o usan la misma ruta o se cubren. Los narcos, cuando existe una persona no alineada, directamente la Eliminan, mata. La claro. mata. Claro. Y acá, sin embargo, hay un respeto, entre comillas, entre delincuentes y le expulsan. Porque es el papá de la criatura. Esa es más o menos la lógica. No estoy tratando nomás de entender. Y cierto, es un buen punto que observa Gladys, porque Se respetan huevo no la hay muchos vida. antecedentes, por más de que fallen, no hay muchos antecedentes que se maten entre ellos. Eso también. El propio Alejandro Ramos Morel supuestamente comió plata del EPP. Por eso le expulsaron. No le mataron, le expulsaron. Respetaron su vida. ¿Pero por qué también? Porque saben que Alejandro Ramos Morel tiene detrás a su esposa, sus hijos, que también son combatientes y que podrían a su vez cobrar venganza. Entonces, para la cúpula del EPP o de cualquier grupo es más fácil echarle nomás y O sea, ahorrarse esa eventual represalia. O sea, está marcando diferencia entre los códigos de estos grupos criminales con lo de los narcos. Claro, claro. Sí, los de acá. ¿Te acuerdas cuando se dijo que supuestamente después del asesinato, de la ejecución de los alemanes, Robert Nato y Erika Reiser, que 28 de también enero del fueron año 2015. expulsados? Sí. Porque no tenían que matar a los alemanes, supuestamente. No, eso no. El crimen fue perpetrado por una célula del EPP que hasta ahora sigue activa. De hecho, Esteban Marín López se llama el comandante de esa célula. De hecho, él después apareció en varios videos leyendo proclamas del EPP. Por ejemplo. Claro, pero tienen códigos. Por ejemplo, aquel ya lo ejecutaron porque lo mismo que se da en Colombia, es una táctica de las FARC, que cuando hay un eventual peligro de Es mejor asalto, directamente se sacrifica al rehén. No, porque es más fácil dejarlos ahí muertos que cargar. En Colombia, un operativo de rescate de rehenes de la FARC una vez, incluso eran algunos diputados, eran como 12 rehenes. Fue un asalto aéreo, desde helicópteros iban a atacar el campamento, ubicaron a los rehenes en una ronda y ejecutaron a los 12. Y entonces los guerrilleros escaparon hacia la montaña. Dios. Qué bárbaro. Es la misma Qué fuerte. estrategia que se utiliza en Paraguay. Bueno, ahí estaba el recuento total. Cuando volvamos, temas económicos con Gladys Benítez, aquí en Mesa de Periodistas, ya son las 22:39.